Como un ofertón electoral catalogaron los dirigentes estudiantiles la propuesta de la candidata Michelle Bachelet, quien aseguró que la educación superior podría ser gratuita en un plazo máximo de 6 años. ¿Por qué la desconfianza de los estudiantes? Se lo preguntamos directamente a esta hora al presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Andrés Filbaum. Andrés, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. Y al presidente de la FEUC, Diego Vela. Diego, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, partamos para que a la gente le quede bastante claro. La candidata Michelle Bachelet anunció hoy día en su plan de educación que la educación superior sería gratis universalmente, el 100% en 6 años y el 70% en los próximos 4 años. ¿No era eso lo que ustedes estaban buscando? Mira, nosotros siempre hemos estado exigiendo que la educación sea un derecho y por tanto que sea gratuita, que sea democrática, afín al lucro. Pero justamente lo que hemos visto históricamente es que los dos bloques dominantes, pero en particular también la concertación, se han puesto del lado totalmente contrario. Y no solamente históricamente, sino también lo que han seguido reafirmando con sus acciones concretas y no solamente con promesas en estas últimas semanas. En ese sentido, y es algo que hemos venido diciendo desde comienzos de año, nosotros entendemos que un año electoral va a estar lleno de ofertones, va a estar lleno de promesas. Pero en política lo que vale, lo que va a permitir que, por ejemplo, no tengamos que seguir viendo hechos como el día de ayer de demandas contra el Estado por la estafa que resultó el crédito Corfo, que no tengamos que seguir viendo tomas porque los liceos se lluevan, eso no se va a resolver con promesas electorales. Eso se va a resolver con hechos concretos y lamentablemente los hechos concretos el día de hoy siguen poniendo la concertación en el otro lado de la vereda. Pero Diego, ¿qué te parece en la práctica, digamos, estos puntos que ha propuesto Michelle Bachelet en este programa? Porque claro, podemos catalogarlo como un ofertón, pero si no estuvieran estos puntos sobre la mesa estaríamos diciendo que no se están planteando ninguna idea en materia de educación. ¿Cómo lo calificas tú en frío? Vamos a ver qué viene después. Nosotros siempre hemos sido muy claros de la necesidad de la gratuidad universal y eso parte por terminar con el financiamiento compartido, con también un aumento de los recursos, porque también lo que uno ve es que un aumento del 2% que es muy distinto al 0,3% que hizo Piñera al final, pero claramente acá necesitamos un aumento mucho mayor. ¿Qué pasa con la educación técnica? Hay muchas cosas que hay que ver en el detalle, pero acá lo relevante es que si bien se avanza en por fin que se están planteando en estos temas de fondo, todavía no vemos cómo realmente se van a lograr estos hechos de cambiar la comprensión que tenemos de educación. Y ahí, justamente, la misma candidata Michelle Bachelet, en el 2007, nosotros tuvimos la experiencia como estudiantes de un proyecto de ley que tenía aspectos que son positivos y necesarios, pero que al final del día, cuando se terminó aprobando y ella celebrando esa aprobación, fue un proyecto de ley que tenía algunas cosas muy buenas, pero sobre todo lo importante, la esencia del proyecto de ley, justamente apuntar en el sentido contrario, en aumentar la segregación, en aumentar el negociado en educación. Entonces hoy día yo creo que la ciudadanía está consciente de que acá necesitamos hechos concretos que cambien la realidad en educación y ahí nosotros estamos seguros que la manera en cómo se logra eso es que seguimos organizados, es que seguimos movilizándonos, entendiendo de que hoy día se ha cambiado el límite de lo posible y eso yo creo que hay que reconocerlo. Porque tenemos una oportunidad de generar estos cambios, pero hay que buscar lograrlo. O sea, el 2007 todavía el movimiento estudiantil, pese a la revolución de los pingüinos que se había dado en materia de educación no superior, sino que solamente de la educación media, es bastante distinto el escenario. 2007-2013, el concepto de gratuidad, el concepto de lucro se instaló en la población, se instaló en los movimientos sociales, son una voz importante a la hora de los planteamientos de los candidatos. Es un escenario distinto que a lo mejor les permite tener una mayor participación y mayor, digamos, posibilidad de negociar efectivamente los cambios que ustedes estaban pidiendo. Es que cuando uno analiza justamente el 2013, uno se da cuenta de que lo que ha protagonizado la concertación estas últimas semanas, por ejemplo, es que aún no escuchamos un rechazo tajante a la idea de la superintendencia que viene a blanquear el lucro en la educación superior. Vemos que la concertación sigue admitiendo militantes que hoy día lucran impunemente con la educación también. Ahora, ¿les parece claro, les parece dudoso que esto sea la propuesta de Michelle Bachelet como candidata a PS, PPD, PC y la izquierda y que todavía no entre, por ejemplo, la democracia cristiana a participar dentro de este proyecto que el que va a ser definitivamente, si sale electa en las elecciones primarias, el programa definitivo? O sea, el punto no es solamente la democracia cristiana. El punto es que cuando uno se... A ver, Michelle Bachelet llegó hace 2 meses ya a Chile. Cuando ella llegó, incluso nosotros mismos dijimos, bueno, si es que ella está tan en contra del lucro en la educación, que fue el primer ofertón que hizo, entonces que pasa a Tribunal de Honor a todos los militantes que hoy día están lucrando con la educación. Eso no lo hemos visto. Hemos visto que la concertación se mantiene finalmente en la misma tendencia histórica que ha tenido y por tanto, si es que uno analiza racionalmente las posibilidades concretas de que estos anuncios no sean pura pirotecnia y efectivamente permitan solucionar
las graves consecuencias que tiene este modelo educativo, eso requeriría que el liderazgo de Michelle Bachelet fuese tan potente que efectivamente pudiese torcer toda la voluntad de la concertación. Y lamentablemente los meses que Michelle Bachelet ha estado en Chile ni siquiera ha podido cumplir eso que te mencionaba, en el fondo, de ver qué pasa con sus militantes. No ha podido lograr que los partidos de la concertación rechacen la agenda que heredó Beyer y que justamente apunta en una elección 180 grados distinta de lo que está proponiendo hoy día Michelle Bachelet, y ni siquiera hizo algo tan básico como poder, o algo tan poco trascendente como lograr que hubiesen primarias parlamentarias. Es evidente que el liderazgo de Michelle Bachelet no es suficiente para torcer lo que ha sido históricamente la concertación. Entonces, más allá de sus voluntades personales, que uno en el fondo no tenemos telepatía para poder conocerla en profundidad, uno le queda claro que la concertación sigue comportándose de la misma forma de siempre. Y hay 3 factores. ¿Compartes esa opinión, Diego? Yo creo que hay 3 factores que también son relevantes. O sea, tenemos que ver qué sucede después de las primarias, donde también lo que uno ve que lo más lógico es que vaya a girar es el centro y hasta qué momento va a mantener esta consecuencia. Y también todavía estos proyectos de ley están en el Parlamento y claramente uno tiene que partir con un compromiso. O sea, no podemos esperar que hoy día haga la reforma, si no tiene esas atribuciones. Pero sí, justamente estas leyes necesitan la aprobación en el Parlamento, que es de la coalición que ella está representando, y que vemos absolutamente una inconsecuencia en ese sector que defiende el lucro, que nunca está dispuesto también ni siquiera el sistema binominal a cambiarlo. Entonces, acá creemos que es fundamental no jugar con las expectativas de la gente, sino ser sensatos en cómo se van a lograr eso, y ahí nosotros entendemos que lo que hoy día nos da seguridad de cómo se van a generar esos cambios, estamos convencidos que es la manera de que seguimos organizándonos, y este jueves 13 de junio salimos a las calles a decir: esto es más urgente que nunca, no podemos seguir con esta injusticia que hay en educación, con este sistema que disgrega, que nos divide, sino justamente construir un sistema educacional que entienda a la educación como un derecho, y eso depende de nosotros, que nos hagamos protagonistas activos de esos cambios. ¿Tú crees que la institucionalidad que existe ahora no permite estos cambios? Yo creo que actualmente hay un sistema político que no permite dar cabida a esos cambios en cuanto a los quórum calificados que existen para hacer estos cambios, sistema binominal, pero también uno ve que cuando han existido mayorías parlamentarias, estos mismos cambios no se han realizado. Y ahí Michelle Bachelet también, los primeros 2 años de gobierno, tuvo mayoría para terminar con la ley antiterrorista, cambiar la ley de universidades, y no se realizaron esos cambios. Entonces, justamente acá hay una comprensión de que hoy día el sistema político no está dando cabida a lo que la mayoría del país está planteando, y que uno ve reiteradamente en encuestas, pero también en la masividad que mantenemos en las calles, de que estos cambios son más urgentes que nunca en el país, y que finalmente, si es que hoy día llegamos y nos sentamos, estos cambios nunca van a llegar. O sea, la única manera es distinto al gobierno, o sea, al Chile que existía en el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Eso podría cambiar un poco las cosas, el curso de esta discusión en este tema? O sea, y de hecho lo ha cambiado, que hoy día los candidatos, incluso de la vieja política, de la política tradicional, se vean forzados a hablar sobre educación en los términos que nosotros hemos dicho, son una demostración de que efectivamente nuestras movilizaciones han transformado lo que es posible en Chile. Sin embargo, al movimiento estudiantil en general no le interesa ser un crítico, un opinólogo de propuestas ajenas. Nosotros hemos levantado coherentemente desde el 2011 y desde antes una serie de propuestas bastante concretas en educación. Y justamente nos parece difícil de entender de que hoy día se quieran construir proyectos en educación sin incluir justamente a quienes hemos levantado estos temas. Y más aún cuando quienes en cambio debiesen impulsar estas transformaciones son los mismos que impulsaron el modelo contra el cual nos hemos movilizado. Es muy fácil echarle la culpa a la derecha, echarle la culpa al binominal, por el crédito con aval del Estado. El financiamiento compartido, por ejemplo, son herencia de la concertación y no de la derecha. O sea, hay un, digamos, descrédito total a lo que pudiera hacer la candidata Bachelet. O sea, yo creo que hay desacrédito, sobre todo en las experiencias que hemos tenido, pero también somos conscientes de que podemos cambiar el país en el cual estamos viviendo, y ahí es donde nosotros nos quedamos en generar la propuesta, en entender que hoy día, para poder cambiar esta realidad, para que todos estos compromisos, ya sean voluntariamente o finalmente, que respondan a una presión ciudadana, van a llegar solamente si es que, en primer lugar, utilizamos los distintos espacios que tenemos para eso, en segundo lugar, nos movilizamos por ello, y ahí desde las distintas maneras, desde marchar el próximo jueves 13 de junio, pero también en que cada región, a quienes buscan representarnos, también presionarlos a que realmente representen nuestros derechos, nuestras visiones de país que tenemos, y que prioricen los intereses de todos y no de ciertos sectores políticos o ciertos sectores particulares, que es lo que finalmente vemos día a día. Pero volvemos punto por punto. Es la primera vez que se habla del término del financiamiento compartido, que se habla de
del acceso, de la calidad, del aumento de la subvención para los colegios públicos, de ir a la gratuidad también desde los colegios, desde las salas cunas, los jardines infantiles, la educación superior. ¿Es la primera vez? ¿Ustedes eso lo recogen como un valor positivo? O sea, es la primera vez que Bachelet habla sobre eso, y antes había hablado sobre otras cosas. También hay muchos otros candidatos que están buscando abarcar eso, y yo creo que ahí lo relevante, uno, en primer lugar, es entender cómo los movimientos sociales le han cambiado la cara al país, de que hoy día realmente una comprensión de sociedad ha cambiado. O sea, hoy día para nadie es indiferente que se sigan vulnerando estos derechos, y por sobre todo que podemos discutir estos temas de fondo, que son temas políticos. O sea, hay muchos temas que son pragmáticos y que estamos mucha gente de acuerdo, pero acá estamos hablando de comprensiones de sociedad, de comprensiones de la educación, que es lo que está en juego, y que justamente esto es reflejo de que está afectando finalmente al sistema político, pero entendiendo que si es que nos quedamos conforme con eso, no va a llegar ningún cambio y nunca vamos a poder realizarlo. ¿Qué les podría garantizar a ustedes que esto no es un ofertón? O sea, pero justamente eso quería ir. Partir diciendo que esto ya no estamos en el 2006. El 2006 nosotros dejamos de movilizarnos en la Revolución Pingüina cuando Michelle Bachelet hizo algo bastante parecido a lo que hace el día de hoy. Presenta una comisión asesora que era una especie de ofertón también, porque allí se iban a discutir los temas y finalmente lo que propone esa comisión asesora se borra con el codo y se termina simplemente legislando según lo que piden los partidos políticos. Esto ya no es el 2006, el movimiento estudiantil está más maduro y por tanto entendemos que las promesas por sí solas no tienen mayor valor si es que no se acompañan de hechos concretos. En ese sentido, mientras la concertación, por ejemplo, y ya lo he dicho anteriormente, pero para insistir, mientras la concertación no da una señal clara de rechazo a los proyectos que heredó Harald Beyer, entonces estos son promesas que se llevan al viento. Mientras la concertación siga admitiendo, y esto lo venimos diciendo desde marzo, no solamente desde hoy día, mientras la concertación siga admitiendo a militantes que lucran con la educación, es una demostración de que Michelle Bachelet quizás tiene la mejor de las voluntades, pero que al final del día no tiene la capacidad para que la concertación se comporte, en forma diferente a lo que ha estado haciendo estos últimos años. Y es por eso que, así como el 2006, en esa ocasión dejamos de movilizarnos, en esta ocasión entendemos que la movilización sigue siendo la principal forma que tenemos para transformar Chile. Entendemos también que nuestras demandas le han cambiado la cara a Chile y que la forma de que realmente se concreten va a ser con los movimientos sociales y no que los movimientos sociales levanten propuestas para que después otros nos den respuestas en vez de nosotros. Y ese es el sentido más profundo de por qué este año es tan importante seguirse movilizando y por qué digo el 13 de junio es tan importante que estemos todos marchando a las 11 de la mañana. Y hay proyectos de ley que incluso apuntan en el sentido contrario de propuestas muy concretas. Por ejemplo, la subvención a la clase media, que debería ser un aumento de recursos, que uno dice que positivo que se aumenten los recursos, pero está basado en fortalecer el financiamiento compartido, que se ha comprobado que una de las principales medidas de segregación en educación... el término del Sí, financiamiento pero compartido. yo creo que ahora podemos ver uno de los pocos test, yo creo que hay que ver muchos otros test de blancura, pero ver qué consecuencias hay si es que realmente siguen permitiendo que estos proyectos sigan avanzando y que al final terminan mintiéndole a la ciudadanía. Y eso yo creo que es muy importante. ¿Tú también dudas del liderazgo de Michelle Bachelet? O sea, lo que hemos evidenciado en todo este tiempo, de la nula capacidad de ponerse de acuerdo en que haya en primaria, a pesar de que ella lo manifieste en teoría de estar a favor, de que en estos proyectos de ley también se observe que la oposición no ha sabido poder frenarlo, es que claramente se observa que hoy día no existe un liderazgo, y acá yo creo importante que no el mundo empiece a girar en torno a Michelle Bachelet. Acá hay 14 o 12 candidatos presidenciales, y por sobre todo, acá lo que necesitamos es que giren respecto a las problemáticas que viven los ciudadanos, respecto a los planteamientos que estamos haciendo los ciudadanos, y ver cómo podemos solucionarlo en los próximos 4 años que vienen, en los próximos 20 años que vienen, y eso lo entendemos que es abriendo la democracia a que los movimientos sociales tengan esta incidencia y no buscar taparlos con un dedo. Muy bien, muchas gracias Diego, muchas gracias Andrés por analizar con nosotros esta propuesta, la primera propuesta en materia de educación, la propuesta concreta de Michelle Bachelet, que seguramente vamos a seguir conversando con ellos a medida que avancen las candidaturas, que terminen las primarias, que luego ya se entre en el programa de gobierno propiamente tal, y luego por supuesto cuando exista un primer mandatario. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes como siempre por el espacio.